Gloria al Señor Jesús. Santiago capítulo 5, versos 7 al 20. El día de hoy es un día súper especial. Vamos a concluir esta epístola de Santiago. Hemos estado predicando en la carta de Santiago en las últimas 16 semanas. Hoy es la semana 16 y hoy completamos esta carta. Es un sentido de bendición cuando podemos completar un libro de la Biblia y poder entender un poquito más lo que el Señor quiere enseñarnos a través de su palabra. Vamos a la palabra. Santiago 5, verso 7 en adelante. Dice: Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis los unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, antes bien sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. ¿Sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Oramos una vez más. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque has sido bueno con nosotros. Te ha placido, Señor, ir guiándonos día tras día, ir encaminándonos a conocerte, adentrarnos en el mensaje que nos has dado y a poder conocer cada día más el glorioso Evangelio. Te pido que tú me permitas comunicar de manera efectiva el mensaje en esta mañana, que sobre todas las cosas, Señor, seamos retados por el Espíritu Santo, y que la gloria sea completa para ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. 16 semanas atrás comenzamos la epístola de Santiago, una epístola que fue escrita por Santiago o Jacobo, el medio hermano de Jesús, alguien que no había creído en Jesucristo mientras Jesús tenía su ministerio en la tierra, sino que creyó después de su muerte y resurrección. Santiago era un hombre recto, un hombre íntegro. Era una persona que luego se convierte en uno de los líderes principales de la iglesia en Jerusalén. Este Santiago
como pastor de la iglesia, le escribe a un grupo de creyentes que habían sido esparcidos por la persecución, y les anima y les exhorta y les anima y les exhorta y los regaña y vuelve y los anima y vuelve y los exhorta. Y ese es el patrón que hemos visto en estos 5 capítulos, el cual vamos a concluir el día de hoy. Es una carta donde él expresa el amor que tiene pastoralmente por los hermanos, por los creyentes, y les exhorta a que sean hacedores de la palabra, que no solamente digan que creen, sino que vivan lo que es la fe que tienen. Y el día de hoy es interesante porque hoy concluimos con una serie de exhortaciones finales que Santiago hace hacia los creyentes que nos aplican el día de hoy. Pero antes que entremos a estas exhortaciones finales, quiero dar un repaso de las exhortaciones que Santiago ha hecho hasta ahora. Y en el capítulo 1, él hizo las siguientes exhortaciones. Él dijo: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Luego dijo en el verso 5: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero después dice: pero pida con fe. Más adelante en el verso 19 dice: pero cada uno sea pronto para oír, tardo para escuchar. Y lo que entiendo que es el verso clave de toda la carta, el verso 22 del capítulo 1, dice: ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañen a sí mismos. Luego en el capítulo 2 hablamos y Santiago presentó el tema del favoritismo. Dice el verso 1: hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Luego en el verso 17 dice: así también la fe por sí misma no tiene obras, está muerta, recalcando en el mensaje central de la carta. Verso 19 dice: tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. En el capítulo 3 él dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos juicio más severo. Verso 10 dice: de la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Controlen la lengua. Mensaje del capítulo 3. Verso 13 del capítulo 3, hablando de la sabiduría, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros, que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría? Ya en el capítulo 4 es un gran jalón de oreja que hace Santiago, donde llama almas adúlteras a aquellos que tenían amistad con el mundo mientras profesaban tener una amistad con Dios. Luego da la cura para esta situación de tener esta amistad con el mundo y enemistad con Dios. Y él dice en el verso 7 en adelante: por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y él os exaltará. Luego en el verso 11 de este capítulo él dice: hermanos, no habléis mal los unos de los otros. No habléis mal los unos de los otros. Como se dan cuenta en estas exhortaciones que él ha hecho en estos 4 capítulos, él ha exhortado a los creyentes, a personas que dicen ser creyentes, que han sido perseguidos por ser creyentes, y los exhorta a que se paren firmes en la fe, que se paren firmes en la obra de Jesucristo. Habíamos dicho que el mensaje de Santiago es paralelo y es consistente con el mismo mensaje del Señor Jesucristo. Y de aquí pasamos a lo que tenemos hoy, a estas exhortaciones finales que nosotros vemos en el capítulo 5, y lo voy a dividir en 3 partes para que tengamos una idea. La primera parte va a estar siendo titulada Paciencia en los sufrimientos, o la primera exhortación
final de la que estamos hablando es paciencia en los sufrimientos. La segunda va a tener con cuidar nuestras palabras y la tercera con la oración. Ahora, vamos a la primera, paciencia en los sufrimientos. Por tanto, hermanos, este es el verso 7, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello, hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes. Fortaleced vuestros corazones. Porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que Él es compasivo y misericordioso. ¿Qué estamos hablando aquí? ¿Qué es el tema central de lo que Santiago está exponiendo en estos versos? Lo señalé 5 veces, la paciencia. La paciencia dentro del sufrimiento, dentro de las circunstancias. Recuerden, hermanos, estos son creyentes, cristianos, que están donde están porque por la fe que profesan habían sido perseguidos. Habían sido perseguidos y continuaban en cierto tipo de persecución donde se encontraban debido a su fe. Y en vez de Santiago decirle, busquen estar cómodos o busquen orar para que pare la persecución, no, él les dice, permanezcan fuertes, tengan paciencia. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Mis hermanos, esta es la esperanza que cada creyente ha tenido desde el principio de la iglesia, que la venida del Señor está cerca. Cuando nosotros hablamos y la palabra del Señor expone los últimos tiempos hacen referencia al momento después que Cristo resucita hasta el momento de su segunda venida. Los últimos tiempos en las Escrituras es el tiempo que estamos viviendo desde que Cristo resucitó hasta que Él vuelva a regresar. O sea que ahora mismo estamos en los últimos tiempos y como iglesia nosotros anhelamos, nosotros esperamos la parucía del Señor, la venida del Señor, la presencia por segunda vez del Señor con nosotros. Anhelamos la venida del Señor y es la esperanza que nosotros tenemos. Significa que esa venida del Señor no resultó cuando Santiago la estaba esperando hace 2000 años, pero no llegó en ese momento. No, porque la palabra del Señor habla de la parucía. Cuando digo la parucía es la venida del Señor. La palabra de Dios enseña que la venida del Señor es inminente, pero también enseña que va a tardar. Son las dos cosas. Hay textos que hablan de que viene ya, viene pronto y esta es la esperanza del creyente. Pero también hay textos que nos explican que hay ciertas cosas que tienen que suceder primero antes de que Él venga. Por eso es que entendemos lo siguiente. La inmediatez del regreso de Jesús es una poderosa esperanza de cada generación, pero es una realidad para una sola. Algunos pasajes de los evangelios, y puedo mencionar Marcos 13, verso 10, Lucas 17, verso 2, 18, verso 8, primera y segunda de Tesalonicenses. Todos estos pasajes están basados en una segunda venida más tardía. ¿Qué significa esto, hermanos? Esto significa que los creyentes, tú y yo, debemos vivir como si Cristo fuera a regresar hoy, pero planificar e implementar la gran comisión como si Él se fuera a tardar.
Así es que nosotros debemos vivir, debemos planificar, debemos evangelizar, debemos mirar al futuro, debemos pensar en esas cosas y debemos hacerlo todo para la gloria de Dios, pero teniendo en mente de que Cristo puede regresar ahora. Cristo puede regresar hoy mismo. Santiago les está diciendo, hay que tener paciencia dentro de sus problemas, dentro de sus dificultades, dentro de la persecución. Paciencia, esperando la venida del Señor. Y Santiago da 3 ejemplos específicos, bien interesantes por cierto. Los 3 ejemplos que él presenta, número 1 es un labrador o un agricultor. El segundo ejemplo que presenta es el de los profetas. Y el tercer ejemplo que presenta es el de Job, hablando de paciencia. Miren esto que interesante, porque dice, por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, fortaleced vuestros corazones. Sigamos anclados en la palabra de Dios. ¿Cuál es la idea aquí con el labrador? Con el agricultor. El agricultor siembra la semilla y tiene que ser paciente. No puede levantarse al día siguiente de haberla sembrado esperando que ya va a haber florecido y sacado fruto. No, el labrador, el agricultor tiene que ser paciente, no solamente esperando que crezca la planta o crezca el fruto, sino que se desarrolle, y una vez el fruto esté a la vista, también tiene que esperar a que madure el fruto. Eso es una espera constante. Y mira esto que interesante, porque dice, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. ¿Qué significa esto? La lluvia temprana eran las primeras lluvias que venían entre octubre y noviembre, que preparaban el terreno para la siembra. Esas primeras lluvias, la lluvia temprana es la lluvia de octubre y noviembre, que preparan el terreno y preparan la semilla. De ahí él tiene que esperar a la lluvia tardía. La lluvia tardía es la que se lleva a cabo en marzo o abril, que es la que va a preparar y madurar el fruto. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Está la lluvia temprana y tienes que ser paciente hasta la lluvia tardía. ¿Qué le dice Santiago al creyente? Cristo ya vino, pero tienes que ser paciente hasta que vuelva a venir. Ahí es que está nuestra esperanza, de que Él dijo que iba a venir. Cristo no miente ni nos mentirá. Sus promesas se llevarán a cabo. Si Él dijo que venía, va a venir. Nuestra esperanza está en Cristo, el que nunca falla. Nuestra esperanza está en Él. Seamos pacientes. Vivamos a Cristo. Relacionémonos con Cristo, aprendamos de Cristo, profundicemos en Cristo, conozcamos a Cristo, para que podamos permanecer firmes, podamos crecer, podamos madurar y estar preparados, tanto como para la venida del Señor, o si el Señor nos llama primero. Dice, hermanos, no os quejéis los unos a los otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a la puerta otra vez. El juez está a la puerta. Cuando habla de paciencia en esta primera parte, hablando del agricultor, se está refiriendo específicamente a circunstancias, pero se está refiriendo a personas. Por eso es que dice, no se quejen los unos de los otros. Acuérdense algo, hermanos, los primeros 6 versos del capítulo 5, Santiago habla bien fuerte en contra de los ricos que estaban oprimiendo a los pobres. Y en cierta forma aquí le dice a los pobres que estaban siendo oprimidos, no se quejen. Al rico le dice, no oprimas y no hagas eso porque es pecado. Pero al que está siendo oprimido le dice, no te quejes y espera la venida, sé paciente. Si se dan cuenta, abarca a todo.
porque el Señor está por encima de todas las cosas. A veces sin darnos cuenta nosotros comprometemos el mensaje del Señor Jesucristo porque estamos pasando por circunstancias específicas. No, mis circunstancias no alteran las promesas de Dios. Mis circunstancias no alteran lo que Dios ha establecido y lo que ha dicho. Dios no cambia, su palabra no cambia, es inmutable. Por eso es que cada cual se llevó su agüita en esa parte. Esta palabra paciencia, que es la utilizada aquí con el agricultor y después con los profetas, es la palabra macrotimeo. Esta palabra se refiere a ser paciente y exhibir control interno y externo ante circunstancias y personas. Por eso es que estamos llamados a amarnos los unos a los otros, los unos a los otros, los unos a los otros. Seguimos con el verso 10. Dice: hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas. Hermanos, vamos a entender algo aquí. Aquí está haciendo referencia a los profetas del Antiguo Testamento, los cuales, miren lo que ellos pasaron. Jesús lo dijo en Mateo 5, dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten, persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, lo que los profetas vivieron por causa de Cristo, por causa del Evangelio, por causa del mensaje que Dios les había dado, fue persecución, fue muerte, fue martirio. Nosotros tenemos que tomar esto en cuenta porque ellos fueron pacientes, ellos esperaron, ellos confiaron, ellos se afincaron en las palabras que Dios les había dado. Y ese es el llamado para nosotros, que seamos pacientes, que seamos pacientes. Verso 11 dice: mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job. Y aquí vamos a un nivel más allá de paciencia, porque la palabra que utiliza aquí no es la misma que utilizó las 4 veces anteriores Santiago, sino que utiliza la palabra hipomone. Y esta palabra tiene un énfasis en lo que es la resistencia, el aguante, la perseverancia. Y describe a Job como alguien que tuvo esa paciencia. Alguien que, a pesar de que pasó todo lo que pasó, sabemos que perdió todas sus posesiones, perdió a sus hijos en un mismo día, perdió el afecto de su esposa, perdió todo, y encima de eso tuvo una gran enfermedad, pero él permaneció paciente esperando en el Señor. Job es el ejemplo clásico de un hombre que soportó con paciencia el sufrimiento y fue bendecido por Dios debido a su perseverancia en la fe. Santiago confortó a sus lectores con la seguridad de que Dios tenía un propósito para su sufrimiento, tal como lo hizo en la vida de Job. Al Señor no se le pasa a una, hermanos, y Él tiene propósitos con las cosas que nos suceden. Si hemos creído en el Señor, si hemos dado la espalda a nuestro pecado, estamos persiguiendo al Señor en fe, el Señor tiene un plan específico y las cosas que suceden no son casualidad. Dios va a utilizar el dolor, el sufrimiento y las situaciones adversas para su gloria y para nuestro beneficio. Esto es exactamente lo que Santiago comenzó diciendo en el capítulo 1. ¿Se acuerdan cuando él dijo: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas? ¿Por qué? Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hipomone, la palabra que utiliza aquí para describir la paciencia de Job.
produce paciencia, y esa hipomoneo, esa paciencia, ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Hermanos, en Cristo lo tenemos todo sin que nos falte nada. Cuando habla de esa paciencia está produciendo madurez. Y a veces pensamos como que ya Dios trabajó conmigo, ya pasé por muchas cosas difíciles, eso es suficiente para que Dios no me mande más ninguna otra prueba. No, estamos equivocados, hermanos. Dios está en la labor de transformarnos a la imagen de su Hijo. Y si usted mira para atrás, usted puede ver que sí es cierto, usted ha avanzado bastante comparado a donde estaba. Pero cuando nosotros vemos el blanco hacia donde nos dirigimos, que es ser como Cristo, nos falta una eternidad todavía. Nos falta muchísimo, y por eso es que Dios sigue permitiendo situaciones que van a poner en prueba nuestro carácter, van a poner en prueba nuestra vida, nuestra fe, para fortalecernos, para cambiarnos y para seguir haciéndonos a la imagen de su Hijo. So, paciencia, hermanos, ante lo que estamos viviendo, paciencia ante lo que estás viviendo, paciencia. Y aquí vamos al verso 12. Este verso 12 es interesante porque parece como que una unidad separada de lo que estábamos hablando y de lo que vamos a hablar. Dice: y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, antes bien, sea vuestro sí, sí, vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. Esta segunda parte le puse por título: cuida tus palabras. Como creyentes, nosotros no debiéramos estar utilizando palabras superficiales en las cuales decimos mucho pero no decimos nada. Hay veces en que tratamos de adornar lo que realmente quisiéramos decir. Santiago dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. Seamos específicos, vayamos al grano. ¿Qué era lo que sucedía en aquel tiempo? Esto es específico a lo que estaba sucediendo específicamente con las personas, los judíos, que estaban utilizando el nombre de Dios para hacer juramentos con cosas que eran totalmente irrelevantes. Ellos estaban tratando de ganar acceso a algo y decían, para poder obtenerlo: lo juro en el nombre de Dios, o hago voto a Dios, para que las personas cuando escucharan eso dijeran: oh wow, está metiendo a Dios en la ecuación, lo que está diciendo tiene que ser cierto. Cuando no, estaban hablando en falso, decían mentiras, hacían negocios o hacían diferentes cosas que no eran ciertas, pero utilizaban el nombre de Dios para que parecieran ciertas y que las personas le escucharan o le aceptaran lo que estaban diciendo. Hermanos, nuestras palabras tienen gran peso, y como creyentes la forma que hablamos va a dar testimonio de lo que creemos. Por eso es que es importante, hermanos, que aprendamos a que cuando decimos una cosa, lo que decimos tiene un valor. Cuando nosotros empezamos a decir cosas y no las hacemos, cuando decimos nos vemos a las 10 pero llego a las 10:30, cuando digo nos vemos mañana pero no llego, cuando empiezo a decir cosas como esa, entonces estoy fallando a la palabra que estoy diciendo y estoy actuando en mis palabras en contra de lo que estoy profesando en mi fe. Y entonces eso da testimonio. Es lamentable ver hermanos y ver cristianos o personas que se llaman cristianas que sabemos que nos están mintiendo. Sabemos que esa persona tiene esa tendencia de mentir y dice las cosas para quedar bien con las personas, pero sabemos que en realidad no lo está no lo está creyendo, no lo está sintiendo de corazón, no lo va a hacer. De forma sencilla nosotros lo vemos cuando decimos voy a orar por ti. Tiene un problema, una situación, sí, voy a orar por ti, pero ¿realmente oras por esa persona? Es un detalle pequeño, es una situación que a lo mejor no hace mucho, no le hace daño a nadie, pero ¿realmente lo estamos haciendo? Cuando
Cuando nosotros no vamos a la iglesia, decimos, pastor, se me explotó una goma, no pude llegar. ¿Realmente se explotó la goma? Mejor dime que te levantaste tarde. Son cosas así que suceden, lo podemos ver de diferentes perspectivas, pero el punto es que no tienes que llegar a meter el nombre de Dios para validar algo que tú mismo sabes que no es cierto. El llamado es a que seas firme con tus palabras, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Por el testimonio que tú das, eso va a ser suficiente para que las personas te crean. Aquí no es una práctica necesaria de que no se permite jurar. Lo que no se permite es jurar en falso, en mentira. En otras palabras, y para mantenerlo resumido, no mientas. No mientas, aunque sea una mentira pequeña, no mientas, no comprometas tu testimonio, no comprometas tus palabras en hacer algo o decir algo que no es cierto. Y de aquí pasamos a la última parte, el verso 13 al 20, que es una parte bien interesante y es una parte que se ha sacado de contexto por mucho tiempo. Por eso quiero dedicar un poco de tiempo en esta parte, la cual he titulado la oración de fe. Esta exhortación primero es a la paciencia, luego a cuidar tus palabras, la tercera es a la oración de fe, la oración de fe. Dice, ¿sufre alguno de vosotros que haga oración? ¿Está alguno alegre que cante alabanzas? Hermanos, mantenga el hilo con todo lo que Santiago nos ha dicho. Grupo de creyentes que ha habido un sinnúmero de circunstancias buenas y malas entre ellos. Acuérdense, había favoritismo. Acuérdense que había gente hablando de más la lengua. Acuérdense que habían personas que tenían amistad con el mundo. Acuérdense que habían ricos dentro de ese grupo que estaban oprimiendo a los más pobres. Acuérdense todas estas dinámicas que están sucediendo porque había una debilidad espiritual. ¿Qué hizo? Todo esto que está sucediendo en Santiago tiene que ver con lo que Santiago utiliza para concluir su carta. No lo desconectemos, mantengamos el hilo. Otra vez dice, si alguno sufre entre vosotros, que haga oración. Hermanos, oración, oremos. Cuando nosotros estamos pasando por esas pruebas en las cuales Él nos dice, tengan paciencia. La clave, el antídoto correcto que nos va a ayudar a permanecer es la oración. Es la oración. El pastor John MacArthur lo dice de esta forma. Él dice, el antídoto contra el sufrimiento o la aflicción es buscar el consuelo de Dios por medio de la oración. Y la reacción natural de nuestro corazón será el gozo en el cántico de alabanza. Por eso es que nosotros cantamos la palabra de Dios. Nosotros no cantamos canciones que simplemente muevan el afecto o las emociones que nosotros tenemos, sino que cantamos la palabra de Dios. Miren lo que dice el Salmo 50, dice versos 14 y 15. Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Bueno, dice no jures, dice lo que dice, hazlo. E invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Gloria al Señor. Estamos atribulados. Vamos a orar. Que sea una constante en nuestra vida, que oremos, que busquemos la presencia de Dios en oración, que hablemos al Señor, hermanos, y eso va a producir el gozo, eso va a producir la alabanza cuando cantemos su palabra. Verso 14 dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Luego dice, por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros, orad unos a otros para que seáis sanados.
Vamos a desempacar esto, porque esto es un texto que ha sido sacado fuera de su contexto por montones de personas, por montones de iglesias, por montones de predicadores. Y es importante que nosotros interpretemos la palabra y que entendamos el contexto. El contexto es clave para poder interpretar la palabra de Dios correctamente. Aquí habla del que está enfermo, verso 15, verso 14, si está alguno enfermo, que llame a los ancianos y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite. Hermanos, lamentablemente nosotros vemos enseñanzas donde se dice que si alguien está enfermo, los ancianos de la iglesia, que oren por él, le derraman aceite o búscate el aceite, lo ungen con aceite, y que lo que ellos están haciendo es lo que va a sanar a esa persona. Inclusive personas enseñan eso como si fuera una promesa de Dios, en el sentido de que está enfermo, oraron los ancianos con aceite, Dios está en la obligación de sanar a esa persona. Esto está fuera del contexto en el cual Santiago lo está exponiendo, y quisiera explicarlo. Si nosotros vamos a la semana pasada, nosotros vamos al libro de Santiago, capítulo 4, verso 15. Santiago nos había dicho, más bien deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. La enseñanza de Santiago también es que se haga su voluntad. No es una garantía de que si alguien está enfermo, pues no necesitamos hospitales, no necesitamos doctores, no necesitamos nada de eso, simplemente vamos a orar, búscate el aceite y ya. Ante tal distorsión de la palabra, hay personas que se han puesto a vender aceite y venden aceites ungidos y le ponen olores y y este es el aceite de aquí, este es el aceite de allá, y entonces hacen un mercado de estas cosas. Eso es total blasfemia en contra del Señor. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? ¿Qué es lo que Santiago quiere decir con esto? Cuando habla de ungir con aceite, es una posible referencia a algún rito ceremonial que hacían los judíos. Ahora, no es lo único. También es posible que Santiago tenga en mente un tratamiento que se daba a los creyentes que quedaban bastante heridos como resultado de la persecución. Y también el ungir con aceite puede significar o puede interpretarse en un sentido metafórico, que representa el ministerio de ánimo, consuelo, fortalecimiento que los ancianos realizan a favor del creyente que sufre. El aceite tenía múltiples usos en el tiempo donde está aquí Santiago hablando y escribiendo esta carta. Se utilizaba para dar masajes, se utilizaba para principios médicos, también se utilizaba para dar aliento, para dar confort, para dar comodidad a las personas que estaban en gran debilidad. Cuando dice que traiga a los ancianos, ¿a quiénes están llamando, hermanos? La palabra anciano aquí significa, o es la palabra presbíteros, es la palabra ancianos, es la palabra para pastores. Hablamos esta semana acerca de la importancia de la pluralidad de pastores, de que hayan varios pastores. Parte de lo que hacen los pastores es predicar la palabra y guiar al rebaño en el camino del Señor. Si una oveja se descarría, ¿cómo la traen al rebaño? Con la palabra de Dios, con la exhortación, con la explicación, yendo a la palabra de Dios. Ese es el trabajo principal de lo que es el presbítero, de lo que son los ancianos. No está diciendo aquí que los ancianos van a ser doctores o que van a estar curando enfermedades. Lo que está diciendo es que la persona que está enferma, llévenla al anciano, a los ancianos, porque los ancianos van a dar la palabra precisa que va a dar la fortaleza que esa persona necesita. Ahora, vamos a clarificar la palabra enfermo.
porque la palabra enfermo que se está utilizando aquí no necesariamente significa enfermedad física. La palabra es astenei, que significa estar débil. Aunque en el contexto original podía ser físico o emocional, se entiende que aquí el contexto es espiritual. Era lógico que quizás fuese así debido a los sufrimientos descritos en toda la carta. Los hermanos habían, bueno, por eso es que les dije al principio, mantengan el hilo de lo que es el contexto de Santiago completo, de que hay un grupo de creyentes que habían sido perseguidos, estaban siendo perseguidos, y dentro de la iglesia se estaban manifestando cosas que no iban de acuerdo a las escrituras. Hermanos, después de pasar por todo eso, imagínese que usted está siendo perseguido, tiene que ir a vivir a otro sitio. En ese otro sitio encuentra un grupo de hermanos y entre los hermanos empiezan a hablar mal de usted. Usted va a estar débil, usted va a estar completamente atribulado, usted va a estar en esta condición donde necesita que los ancianos de la iglesia les recuerden y traigan a la memoria la palabra que el Señor ha puesto, que ha declarado en su palabra, en las escrituras, para que entonces esa persona pueda levantarse. Por eso es que dice en el verso, 15, y la oración de fe al enfermo, al débil, lo restaurará. Y dice, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Miren el verso 16. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros. Aquí está conectando lo que es la debilidad de las personas que necesitan la oración y la palabra de parte de los ancianos y la oración de parte de los ancianos con el pecado. Acuérdate, en el capítulo anterior él les había dicho almas adúlteras tienen amistad con el mundo, por lo tanto hay enemistad con Dios. Es un llamado fuerte pastoral de parte de Santiago, y estas personas que están débiles en su pecado y en toda la persecución y circunstancias que estaban pasando, necesitaban ese aliento de los ancianos, ese seguimiento de los pastores. Eso es lo que necesitamos nosotros. Tú puedes recibir, conectarte a YouTube y escuchar un tremendo mensaje de Paul Washer o de John MacArthur o de cualquier predicador que predique la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Cuando termines de escuchar ese mensaje, tú tienes que estar conectado a la iglesia para que los hermanos y para que los pastores sigan ayudándote a crecer en el cristianismo, en tu vida como creyente. Y a esto es que se refiere Santiago. Lo importante de lo dicho y descrito aquí no es el aceite, no es la imposición de manos, ni siquiera si se sane o no la persona, si está enferma. Lo importante aquí es que se ore con seguridad, con denuedo, así como oró Elías. Por eso es que presenta a Elías como ejemplo. Elías no necesariamente iba de pueblo en pueblo sanando personas. Por eso el ejemplo de Elías es más relacionado a lo que es la oración. La oración de Elías hizo que lloviera, hizo que no lloviera, y la oración de Elías hizo después que lloviera. Es una oración con poder, entendiendo el poder de Dios, entendiendo la voluntad de Dios. Es el tipo de oración que estamos llamados a hacer. Hermanos, estamos llamados a entrar en oración, a orar, a que creamos lo que Dios ha establecido en su palabra. Creemos que Dios puede sanar. Claro que Dios puede sanar. Si alguien está enfermo, vamos a orar por los enfermos. Lo que no está diciendo Santiago es que esa oración por los enfermos va a proveer la sanidad física necesariamente. Puede ser que sí, puede ser que no. Lo importante es que se haga la voluntad. Eso es lo que vamos a orar, para que la voluntad de Dios se haga hecha, y que sea que sane a la persona o que no la sane,
que la persona pueda ser edificada espiritualmente. Que aunque esté débil en el cuerpo, esté fuerte en el espíritu. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. El Señor viene pronto y si no, Él nos llama a su presencia. Es un hecho, hermanos. Por esto es que estamos llamados a que descansemos en el Señor, a que seamos fortalecidos en su palabra, a que crezcamos en el conocimiento del Señor. Hermanos, cerrando el capítulo o el mensaje, Santiago da su último consejo pastoral. Les hace un llamado con ternura y de ánimo a sus ovejas. Es importante volver a resaltarlo para concluir. Es un llamado a nosotros también como cristianos. No es solamente a orar juntos y confesarse sus pecados unos a otros, sino también al cuidado espiritual mutuo. Tengamos cuidado espiritual los unos de los otros. Estemos pendientes de los hermanos. A esos cristianos que se han desviado de la verdad, cedido al engaño, el llamado de Santiago a sus otros hermanos es que entiendan que tienen la gran responsabilidad de ir a restaurarlos. Santiago les exhorta a ser instrumentos de Dios e ir en busca de sus hermanos. Hermano no es el que te dice lo que quieres escuchar, sino el que te dice la verdad de la palabra de Dios. Por eso es que cierra el libro de Santiago diciendo: hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, esto ha sido un gozo, un reto, el ir por esta carta de Santiago. Para poder aplicarlo, tenemos que entender el llamado constante de Santiago de la santidad práctica y de la madurez espiritual. Nosotros como creyentes, sí, nosotros fallamos y sí, Jesús es nuestro abogado, nos levanta, nos limpia, sí, pero como cristianos también estamos supuestos a crecer y a madurar. Nosotros como creyentes no estamos supuestos a estar en el mismo sitio espiritualmente que estábamos 1 año, 2 años, 5, 10 años atrás. No, estamos llamados a adentrarnos en las Escrituras. Y cuando entramos en las Escrituras y entendemos lo que Dios ha establecido, es el Espíritu Santo quien nos va permitiendo y nos va ayudando a crecer. Son las circunstancias de la vida que Dios permite, las que Dios permite en nuestras vidas para nosotros poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Si fallamos, Él nos levanta. Si fallamos, nos tenemos los unos a los otros. Si fallamos, estamos en oración. Si estamos en problemas y dificultades, confiamos en lo que Dios ha dicho con paciencia. Cristo viene de nuevo. Su obra será completada como Él lo ha establecido. Su obra en nosotros, la obra de Cristo ya es completa. Conclusión. Hermanos, esta carta de Santiago fue para los creyentes que estaban siendo perseguidos, pero también es para ti y también es para mí. Si se dan cuenta, nosotros en algún momento o constantemente, muchas veces usamos la lengua de forma incorrecta. A veces no somos prontos para oír y tardos para escuchar. A veces tenemos preferencia, a veces hacemos favoritismo. A veces nos asociamos y desarrollamos amistades con el mundo que no tenemos que hacer, conllevando la enemistad con Dios. A veces nos atribulamos de manera tal que no queremos ni ir a la iglesia ni estar cerca de los hermanos. Todas las cosas que Santiago apuntó aquí hacia los creyentes, yo creo que todas hemos fallado nosotros. Pero todas las que le aplican a los creyentes de ese entonces que tienen la esperanza en Cristo también nos aplican a nosotros.
Eso es importante, hermanos, que nos humillemos delante de la presencia de Dios, que vengamos a Él en arrepentimiento y fe. Cristo pagó el precio por nosotros. Cristo vivió como tú y yo no podíamos vivir de manera perfecta. Recibió el castigo en la cruz, derramó su sangre, murió y resucitó al tercer día, venciendo la muerte y el pecado. Y nos llama el día de hoy a que vengamos a Él en arrepentimiento y fe. So, ven a Él en arrepentimiento y fe. Confía que el Señor es lo que necesitamos, que Él es nuestra esperanza. Que el nombre de Él sea glorificado en nuestras vidas. Que su Espíritu Santo nos dirija en cada paso que demos. Oramos. Padre Celestial, te doy gracias una vez más. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias por permitirnos, Señor, ser retados y confrontados con tu palabra. Porque mientras somos confrontados también podemos percibir el amor con el cual tú nos disciplinas. Pedimos, Señor, que obres en nuestro corazón. Que nos ayudes a identificar las áreas que quieres trabajar en nosotros y que podamos, Señor, crecer, madurar y vivir para ti. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Cantemos una vez más y luego